terminar este tema de cinemática, vamos a ver un efecto que aparece cuando tenemos cuerpos que se están trasladando, que están rotando respecto a un sistema fijo. Se da el caso de, por ejemplo, de la rotación de la Tierra, cómo afecta el movimiento de un avión cuando queremos dirigirlo en un determinado sentido hacia el hemisferio norte, hacia el hemisferio sur. Y ese efecto es el que se conoce como la aceleración de Coriolis. Y ya van a ver, por en medio de este efecto, acá después hay unas animaciones, en el cual, dependiendo, hay teoría, esta es una teoría, indudablemente, y hay unas animaciones en las cuales se ve, por ejemplo, cuando se descarga agua, ¿sí? Que algunos han tenido oportunidad de ir a Quito. En Quito hay una línea roja, ¿sí? Y hay un mojón, una estatua, una especie de estatua, que divide el hemisferio norte del hemisferio sur, ¿sí? Y hay una línea roja que dice que por ahí pasa el hemisferio norte, el hemisferio sur. El Ecuador. ¿Ah? El Ecuador. El Ecuador. Esa, bueno, indudablemente que por GPS actualmente dice que está desplazado, pero hay unos tipos ahí que se hacen en América, ¿sí? En el cual tiene una especie de piletita y colocan la piletita sobre la línea roja y después se traslada de un lado y se traslada del otro y se ve como el agua gira en distintos sentidos dependiendo del lado que esté, ¿sí? Cuando van descargando el agua a través de la pileta. Y cuando lo colocas sobre la línea roja, no gira. O sea, la teoría se ve, sale bien, sale perfecto. Ahora, después se ha demostrado, hay algunas otras teorías que dicen que son, que el efecto de Coriolis aparece cuando hay una distancia importante, cuando hay otro efecto asociado. Pero por el momento, esas teorías todavía no han sido comprobadas fehacientemente, por lo cual la Coriolis solamente se ha analizado y se mantiene en lo que se conoce. Y eso es lo que hoy día grafica los libros, que es lo que más o menos vamos a tratar acá. Tiene un modelo matemático, ¿sí? En el cual van a ver que las ecuaciones que nosotros estuvimos viendo de velocidad y de aceleración se le adosa un término más a través de ese modelo matemático y por el efecto por medio de ese efecto. Entonces vamos a tomar, esto está sacado de Hibbeler, me parece la aceleración de Coriolis está tratada en los distintos textos que nosotros hemos recomendado, pero por ejemplo Bill Johnston, según mi parecer, y según el parecer de acá de los ingenieros con los cuales está medio complicado, o sea, no está claro, le da muchas vueltas y al final no queda claro. Entonces, uno de los más claros es Hibbeler, del cual está sacada esta teoría, ¿sí? Y también el Bedford hace algunas consideraciones importantes y bastante claras, porque es un efecto, un modelo matemático que tiene cierta complejidad, entonces hay que analizarlo. Sugiero no usar Bill Johnston para estudiarlo, sino buscar, si no es Hibbeler o Bedford, buscar algún otro texto, porque Bill Johnston para mí lo complica demasiado y no aclara el tema. Entonces analizamos un sistema fijo, vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Y tenemos un sistema móvil que se está trasladando y se está rotando. Y vamos a considerar dos puntos, cada uno referenciado respecto al sistema fijo por su vector posición correcta, RA y RB. Lógicamente sabemos que dependiendo del giro que tenga, vamos a tener un vector posición relativo que es la posición de B respecto de A. Cada uno va a tener, en este caso, como está sacado de otro texto, no utiliza omega, no utiliza omega minúscula, sino que utiliza omega mayúscula. Esta sería la velocidad angular y esta sería la aceleración angular. En el puntito arriba por el cual es la derivada primera de la velocidad angular. ¿Sí? Pero tomemos que el concepto es el mismo, con una cierta velocidad angular omega y una cierta aceleración omega. La posición, ya hemos visto la ecuación correspondiente, ¿sí? En el cual a este término, al de la velocidad, al de la posición relativa,
lo descompone en subcomponentes XB e Y sub P. ¿Qué es lo que he hecho acá? Descomponerlo en subcomponentes correspondientes y lógicamente multiplicado por el versor de acuerdo a la posición que tiene respecto a los ejes sobre el cual está considerando. Derivamos esa expresión y por lo tanto vamos a obtener la velocidad. Nada nuevo hasta el momento, es todo lo que venimos viendo. Pero este término lo voy a trabajar un poco. Eso no voy a entrar en detalle del trabajo ese, eso es matemática, ¿sí? Es una ecuación, o sea, es plantear las reglas de derivación, eso después ustedes lo analizan con tiempo, y les va a quedar estos dos términos, en los cuales el primer término, a ver, vamos a hacer, el primer término va a ser la velocidad relativa de B con respecto a medida por un observador que se encuentra en el sistema móvil. El sistema móvil está, volvete hacia atrás, el sistema móvil está considerando eje X e Y, le vamos a poner minúsculas, eje X y Y minúsculas. El sistema fijo está considerando eje X e Y en mayúsculas. Entonces, este primer término corresponde a la velocidad relativa de B con respecto a medida por un observador que está en el sistema móvil. Avancemos. Y hace unas consideraciones matemáticas respecto a los versores, a los otros términos, ¿sí? En los cuales va a haber un cierto ángulo, ¿sí? Correspondiente. Por eso esas cuestiones matemáticas no quiero entrar en detalles, esto no es un curso de matemáticas. Después las miran ustedes, es muy sencillo lo que hacen, pero en definitiva va a llegar a esta expresión. O sea, de todo el análisis matemático le queda esto para el segundo término. Para el primero dijimos que era la velocidad relativa de B con respecto a D, medida del sistema móvil, y para el segundo paréntesis que teníamos anteriormente les queda esto. El producto de la velocidad angular multiplicado por la posición correspondiente. La posición desagregada en sus componentes según el eje X y según el eje Y. En definitiva, esto que tengo acá es el vector posición RB con respecto de A. Por lo tanto, volvete para atrás. Nosotros habíamos partido de esto, habíamos partido de esta expresión general, en el cual teníamos la velocidad de las y teníamos esto, y en esto aparece la suma de estos dos elementos. La velocidad relativa de B con respecto del sistema móvil, más este término, que es el producto de la velocidad angular multiplicada por el vector posición. Fíjese que de acuerdo a lo que habíamos visto, lo que se vio en la clase pasada, los ejercicios que se han hecho, acá nosotros teníamos, ¿cuáles términos teníamos nosotros anteriormente? Teníamos este, ¿y cuál más? ¿Cuál más? Vamos a recordar. No. La señora Jaime. Fíjense, teníamos esto. Vamos a sacar de acá. Y si ahora me voy a lo de Coriolis, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el último término que aparece? Están ahí
este término aparece. ¿Sí? Lo primero que dijimos, que todo este análisis, este efecto, generaba un término más, debido a la consideración que habíamos hecho respecto del sistema fijo con respecto al móvil. Entonces, ahí el ingeniero se lo ha escrito, ¿sí? ¿Llegan a ver el término que se ha agregado? Esta era la velocidad como absoluta, relativa, arrastre, ¿qué era? Relativa. Porque ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se agrega esto? Porque ahora tengo un sistema, ¿sí?, móvil y uno fijo. Sí, dale. Profe, Eh. lo mejor el sea BB igual de A. Sí, acá, esto es igual, sí. Sí, sí. Acá es igual, sí. A ver, sí. Es igual, es la velocidad de B igual a la velocidad de arrastre más todo. ¿Ves? Igual, sí, está bien. Por lo menos el dibujo para que les quede más claro. Acá está la clave, chicos. Estamos queriendo determinar la velocidad del punto B. Va a ser la de A más la producida por la rotación, ¿sí? ¿Ok? Más la relativa respecto a la velocidad relativa respecto al punto A, medido en el sistema fijo. O sea, si yo saco la velocidad de A, voy a tener todo referente al móvil, pero le tengo que sumar la velocidad del punto A respecto de mi sistema fijo. ¿Lo ven? ¿Sí? O sea, avanzar un minutito. Y para la Acá tiene la de arrastre del centro del sistema móvil, y acá tienen el conjunto de rotación, ¿sí?, más relativa de B respecto de A. Serían las relativas, si quieren, la del punto B respecto de A. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, para la aceleración es lo mismo. Ahora, acá está desagregado, fíjense. B sub B es la velocidad absoluta de B, movimiento observado desde el marco fijo, X y Z, el marco fijo. Eso es igual a la velocidad absoluta, o a la velocidad de arrastre, llamada velocidad de arrastre, del marco móvil, X y Z. En realidad, todas estas velocidades, estos dos términos son movimiento del marco móvil observado desde el marco fijo, ¿sí?, la referencia del marco fijo. Esta es la velocidad angular causada por la rotación, y aparece este término que es la velocidad relativa de B respecto de A, movimiento observado desde el marco móvil. Este es el término que se agrega a eso debido a este efecto, debido a los movimientos que tiene nuestro sistema móvil respecto al fijo. Este lo he puesto porque acá queda claro, ¿sí? Fíjense, esta está observada desde el marco fijo, todas están respecto al marco fijo, ¿sí?, salvo esta que está desde el marco móvil. Claro, analicen eso cuando estudien. Para la aceleración, para atrás. Bueno, para la aceleración derivamos la expresión de la velocidad, ¿sí? Se hace el análisis correspondiente, vamos a la expresión general, y en la expresión general vamos a compararla con la que teníamos anteriormente. Una batería aquí, pues ya tenés que también. Sí, la primera. Ahora le agregamos la otra para hacer la comparación. Esta era la original. Vayan comparando una con respecto a otra. ¿Qué es lo que se agrega nuevo? A ver si. No, omega, sí, ponerle omega Para para los que están acostumbrados. ponerle omega para construir. Sí. En la
velocidad relativa de B con respecto a desde el marco móvil más la aceleración de B con respecto a del marco móvil. ¿Cuáles son los términos que se agregaron? Este estaba. Este creo que es. Bueno, aquí lo ponemos así, para que lo vean bien. Aceleración por... Esto es aceleración angular multiplicado por el vector posición. Esto es la normal, ¿verdad? Omega cuadrado por R. ¿Y cuáles son los términos que se agregan? Este y este. Este aparece como consecuencia del mismo concepto de la velocidad angular. Y este es lo que se conoce, acá le llaman movimiento interactuante, pero esto es lo que se conoce como la aceleración de Coriolis. 2 omega por la velocidad relativa de B con respecto a medida de el sistema móvil. ¿Sí? Acá también les he puesto qué es lo que representa cada uno y de dónde está tomado, de dónde está indicado. Sí, pero básicamente lo que se agrega son dos términos. Este, que es el mismo que se agregó para la velocidad, ¿sí? Porque teníamos el movimiento del sistema móvil, y a su vez aparece la aceleración de Coriolis. Este, el efecto, es el que provoca el desplazamiento de nuestro móvil en una determinada dirección y que tenemos que compensar porque si no, por ejemplo, acá está indicado, fíjense, este es el movimiento de la Tierra, ¿sí? El movimiento de la Tierra tiene un vector que es perpendicular o que está perpendicular en el sentido hacia arriba, ¿sí? Que es este vector. Nuestro móvil se está dirigiendo en el hemisferio norte hacia el polo norte, ¿sí? La composición de esto, si componemos ambos elementos, me da un vector en ese sentido. ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde se va a dirigir nuestro móvil? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, ¿verdad? Va a ser así, ¿sí? Por lo tanto, tengo que considerar un vector llamado vector de inercia, que es el que va a compensar a este vector y que va a hacer que nuestro móvil se dirija hacia, o sea, en realidad se dirija en la dirección que nosotros tenemos. Porque tenemos, por efecto de la Coriolis, un movimiento que me va a hacer, que lo va a hacer desplazar hacia la izquierda. Yo necesito ir acá y me va a hacer desplazar hacia allá. Por lo tanto, voy a tener que considerar un vector igual y de sentido contrario a este para compensar el efecto de Coriolis. Y de tal manera que ese efecto vector de inercia va a hacer que se mueva hacia allá y me va a quedar compensado el movimiento. Lo mismo pasa cuando estamos considerando el hemisferio sur. En el hemisferio sur, el movimiento va hacia el otro lado, ¿sí? Por lo tanto, el vector de inercia, el vector que compensa el movimiento o la aceleración de Coriolis, tiene que ser en el otro sentido, de tal manera de compensar ese efecto. Eso hace que los ciclones o los, ¿cómo se llama esto? Los huracanes, ¿sí? Tengan distintos sentidos de rotación en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Nosotros en el hemisferio sur en realidad no tenemos prácticamente, sí tenemos ciclones en Australia. En Australia, en la parte de Australia hay ciclones. Se ha comprobado que, ¿sí? Incluso hay una teoría que dice que, por ejemplo, las parras se crecen, ¿sí? En un sentido dependiendo de donde estemos posicionados, si en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Quiero mostrarles este efecto, así. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Por qué se origina, cómo se origina el efecto Coriolis? ¿Cuál es la razón? La razón es que tengo dos movimientos. Volvamos un minutito. Primero le voy a mostrar al ingeniero un... Ya después tratamos, para eso. No se lo, que ya va. No, si no será... No, por la duda. Y la famosa la famosa pregunta que uno se hace, ¿por qué cuando abre el surtidor la canilla
gire el agua antes de entrar en... ¿no? A ver, esa pregunta. Nadie le llamó la atención nunca, ¿por qué gira? Y va a girar siempre para el mismo lado. No sabía lo vi. Ahí el ingeniero tiene el video del auto que no quiere comprar, Mercedes, hace años que está ahorrando. Tiene oficiero Mercedes, ¿no es cierto? El ingeniero Lazo se quiere comprar una bicicleta super es el deportista. Bueno, tratémosle al muchacho de después. Sí. Observe bien. Parece. Bueno, podemos. Sí, en cualquiera de las. Un poquito más. Una más, en la general. Acá. Ahí o acá, como quieran. Observe, necesito dos velocidades. Tengo por un lado un sistema que gira. Sin un sistema que gira no hay Coriolis. ¿Por qué no teníamos Coriolis en los otros problemas que estábamos viendo? Porque no había un sistema general que girara con respecto a otro. Había un solo sistema. Lo que estábamos viendo antes del disco, todo era uno solo, que se movía. ¿Sí? Ahora no estoy relacionando ese sistema con respecto a otro. ¿Y eso ocurre por qué? Porque la Tierra tiene un giro, una rotación. Si la Tierra no rotara, pobre Coriolis se hubiera muerto de hambre, o no sé, se hubiera dedicado a otra cosa, pero bueno. Ocurrió que tenemos un vector, debido a esa rotación de la Tierra, tenemos un vector en una dirección, que es norte-sur. ¿Ok? Y por otro lado necesito otra velocidad, lo que sería la velocidad relativa. ¿Relativa a qué? Relativa al giro. ¿Sí? Si el avión se moviera siguiendo el giro, va por el ecuador o por cualquier paralelo, siguiendo el giro, Coriolis también se moldea. ¿Sí? Por decirlo así, no tiene sentido, porque va siguiendo el giro. Pero no, hay un movimiento que lo llamamos así, una velocidad relativa de B respecto de A. Recuerde que A es el sistema que está girando. Yo tengo otro punto que está girando. Entonces esa composición de esos dos movimientos me provocan, en el punto que está girándose, en el punto B, un efecto de aceleración. ¿Sí? Hay toda una demostración, como le mostró el ingeniero, síganla paso a paso, y van a ver cómo en realidad ese 2, que nadie me preguntó por qué aparece 2, porque esta explicación matemática se obtiene sumando dos términos. Hay dos términos en el desarrollo matemático, derivando todo, donde aparece esto, y después se suma. O sea, físicamente es uno solo, matemáticamente son dos que se suman, porque tienen la misma dirección de sentido, el mismo versor. ¿Sí? Habría que seguirlo paso a paso. Y le voy a dar otro ejemplo más. Siempre lo pongo ejemplo, es muy sonso, muy infantil si se quiere, pero nos sirve para entenderlo perfecto. Ese famoso carrusel. Todos recordarán o alguna vez... Calecita. La calecita, bueno, calecita. Déjeme que me haga el francés, carrusel. Bueno, ¿qué pasa si usted, el carrusel está girando? O la calecita, perdón, está girando. Si usted caminara, ¿sí? La calecita está girando, ¿y cuál es el vector, digamos? Sería vertical. Si usted caminara en alguna dirección que no fuera para arriba, si usted caminara para arriba o para abajo, no se puede, ¿no? No le pasaría nada. Pero si usted se mueve en una dirección hacia adelante, o hacia atrás, digamos, o hacia la derecha o hacia la izquierda, hay otro movimiento relativo. Hay otro movimiento, ¿apareció? Ahí le vamos a mostrar algo. Bueno, déjeme terminar la idea. Dale. Aparece otro movimiento. ¿Ustedes se han dado cuenta por qué